El Señor les bendiga, amadas hermanas. Deseo que en esta hora la gracia y la misericordia de nuestro Dios sea con cada uno de ustedes. Sean bienvenidas a nuestra segunda parte de este estudio bíblico titulado Al servicio del Rey. Vamos a iniciar con esa segunda parte, pero primero vamos a hacer una oración para poner en manos de Dios todo lo que hablemos y que Dios nos dé entendimiento para poder comprender su palabra, que podamos atesorar ese mensaje en nuestro corazón, pero sobre todo para poder ponerlo por obra en nuestra vida y que sea de edificación, sea de bendición para nosotras y también para nuestra familia, para quien podamos compartir esta palabra. Amén. Vamos a orar, amadas hermanas. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en esta hora, Señor, te agradecemos, Padre Celestial, tu misericordia, mi Dios. Agradecemos el perdón de nuestros pecados, Padre. Agradecemos, Señor, que nos das la oportunidad de meditar en tu palabra, mi Dios. Y te pedimos, Señor, que seas tú a través de mí, mi Dios. Que yo solo sea ese vaso que tú uses para traer ese mensaje a tus hijas, a tus hijos, Señor. Y que este mensaje pueda ser de bendición, Padre. Que cada uno de los estudios bíblicos, Señor, que tus hijas, Señor, ven, estudian, Señor, que edifique su vida, Padre Celestial, que tenga ese fruto 30, al 60 y al 100%, mi Dios. Te pido, Señor, que tomes el control de mi vida y que desde este momento, Señor, seas tú el que hable, Padre, y que cada palabra, Señor, sea como dice tu palabra, Señor, que sea sazonada, Padre mío, y que podamos, Señor, ponerlo por obra, mi Dios. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra. Ayúdanos a ponerla por obra, Padre Celestial. Te lo pido, Señor, en el nombre maravilloso de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Así vamos a iniciar, amadas hermanas. Y veíamos el estudio pasado, la cita de Lucas 8, del 1 al 3, y veíamos, ¿verdad?, cuando nos dice que había mujeres que le servían a nuestro Señor Jesucristo, como estaba Juana, estaba María, estaba Susana y muchas más, dice la palabra, ¿verdad? Y veíamos que ellas servían a Jesús de diferentes formas, ¿verdad? Que había unas que eran mujeres, pues, que eran de la corte y que eran, digamos, bien posicionadas. Hablamos también de una María que había sido liberada de 7 demonios. Y decíamos, ¿verdad?, que estas eran mujeres activas, mujeres que trabajaban para el ministerio del Señor, que le servían a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a continuar en pos de este tema, que es el servicio a nuestro Dios. Amén. Y vamos a recordar qué significa servir. Habíamos dicho que servir en esta parte de la escritura es del griego diaconeo, que significa servir, ser siervo, ministro o atender. Y que en definiciones como tal estaba que era que servir es trabajar para una persona o estar sujeto a alguien por cualquier motivo haciendo lo que él o ella dispone, y también era suministrar o repartir. Entonces, recordando esas definiciones acerca de servir, vamos a ver ahora cómo y con qué vamos a trabajar para Dios, cómo y con qué vamos a repartir, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a repartir? ¿Qué es lo que vamos a hacer para el Señor? ¿Sí? Y primero que nada vamos a ver cómo, con qué vamos a trabajar para el Señor. Todo lo que nosotras poseemos, amadas hermanas, todo lo que somos, Dios no lo va a desperdiciar. Todo lo que nosotras tenemos, Dios lo va a utilizar para su servicio, Dios lo va a usar para su obra. ¿A qué me refiero con todo? Pues con las habilidades, con talentos, con los dones, que ya habíamos dicho también que todas tenemos mínimo un don. Entonces ese don lo vamos a poner al servicio del Señor, con la personalidad de cada una, las experiencias y la estabilidad también que cada una tenga. Con todo esto nosotros vamos a trabajar para el Señor, ¿sí? Los dones que nosotros tengamos o habilidades que nosotras tengamos, tenemos que ponerlas al servicio del Señor, amén, al servicio del ministerio. Dios nos da o nos capacitó, nos dotó de todo esto precisamente para eso, ¿verdad? Para que nosotros lo pongamos al servicio del Señor, para que podamos nosotras ser partícipes de ese servicio. Veíamos también en el estudio pasado que nuestro Señor Jesucristo dio parte a las mujeres para su ministerio y que nosotras tenemos que aprovechar esa oportunidad que el Señor nos dio. Así que entonces nosotras tenemos que aprovechar esa oportunidad. Es decir, Dios no hubiera puesto en nosotras todo lo que cada una de nosotras tiene si no fuera para usarlo, ¿verdad? No lo va a poner nada más para que lo tengamos ahí, no, sino que fue
puesto en nosotras para trabajarlo, para usarlo en su servicio, a su servicio. Todo lo que nosotros somos y tenemos debe estar al servicio del Rey, ¿verdad? Al servicio de Dios. En el estudio pasado veíamos, ¿verdad?, que las mujeres buscaban la forma de servir al Señor, ya sea en alimento, en hospedaje, en cualquier forma, ellas buscaban servir al Señor, ellas estaban activas, eso es lo que ellas querían, estar activas, es ser de provecho para el Señor, que algo ellas pudieran hacer por Él, ¿sí? Entonces vemos que ellas atendían a ese llamado. Jesús las llamó, Jesús las sanó, las limpió, las liberó, ¿sí? Y ellas estuvieron ahí para servirle y seguirle, ¿sí? Ellas atendieron el llamado que Jesús les hizo en ese momento, y nosotras, amadas hermanas, debemos hacer exactamente lo mismo. Debemos atender el llamado que nuestro Señor Jesucristo nos hace para servirle, recordando también que decíamos que nuestro servicio no solamente es en un púlpito, ¿verdad? Nuestro servicio no solamente es en una predicación o en ser un líder. Nuestro servicio va desde el hospedar a un hermano, el poder dar a los necesitados. Nuestro servicio va desde lo que usted pueda imaginarse, siempre y cuando lo hagamos con todo nuestro corazón y sabiendo que es para el Señor, ¿sí? Más adelante vamos a ir desglosando un poco más esta parte. Nos enseñan a nosotros en una clase del Instituto Kent que acerca del llamado, si nosotros podemos estar tranquilos sin hacer aquello, ahí no es nuestro llamado. Sin embargo, si nosotros no podemos estar tranquilos sin hacer cierta actividad en la iglesia, entonces ahí puede estar nuestro llamado. Un ejemplo, si yo puedo estar tranquila sin ministrar la alabanza, por ejemplo, si yo digo, bueno, puedo dejar de ministrar la alabanza y me siento tranquila, no pasa nada. Entonces quizá ahí no sea mi llamado, pero quizá yo digo, no, voy a dejar el ministerio de los niños, ¿no? M aquí. Lo dejo, pero en mi corazón algo me dice que no debo de dejarlo, que debo estar ahí, o no puedo estar tranquila dejando ese ministerio. Quizá ahí sea el llamado, quizá ahí es donde el Señor quiere que yo le sirva. Entonces nos dicen esto, ¿verdad? Que no podemos, si nosotros estamos tranquilos dejando de hacer alguna actividad, ahí no es nuestro llamado, y podemos quizá entonces buscar en donde el Señor quiere que yo le sirva, que yo trabaje para Él. Sin embargo, para algún trabajo en específico o alguna área, debemos tener el llamado, ¿verdad? ¿Para qué? Para poder desarrollar bien ese trabajo. Pero también hay iglesias, ¿verdad? Que hay necesidades y nosotros no podemos decir, es que ese no es mi llamado, entonces no puedo hacerlo, no puedo trabajar en la administración de la palabra porque ese no es mi llamado. No, porque si estamos viendo que existe esa necesidad en nuestra iglesia, tenemos que hacerlo, tenemos que prepararnos, y Dios nos va a ayudar, y si estamos en oración con Dios, Él nos va a capacitar para desempeñar ese papel. Entonces nosotras también tenemos que estar dispuestas siempre para trabajar, y tenemos que buscar también el capacitarnos todo el tiempo, ¿verdad? Primero con esa relación íntima con Dios, pero también con el estudio, también teniendo que fortificar esa área de nuestra vida y estar pendientes, alertas a las necesidades de la iglesia y poder suplirlas. De esa forma también serviríamos a nuestro Dios. Debemos mantenernos activas y trabajando. Ese es el punto, amadas hermanas, que debemos mantenernos activas. Amén. Ahora, eso es el con qué lo voy a hacer. ¿Con qué voy a servir al Señor? Bueno, con los dones que Él me ha dado. Voy a servir con lo que tengo, lo que soy, ¿sí? Con eso voy a servir al Señor. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo voy a servir al Señor? ¿Cómo lo tengo que hacer? Bueno, vamos a leer en una cita ahí en Primera de Crónicas. En Primera de Crónicas, capítulo 28, verso 9. Dice la bendita palabra de nuestro Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele, aquí atención, con corazón perfecto y con ánimo voluntario, porque Jehová escudriña los corazones de todos y entiende todo intento de los pensamientos. Aquí está hablando, ¿verdad?, David a Salomón, y le dice que le debe servir con corazón perfecto y con ánimo voluntario.
Cuando nos dice que un corazón perfecto, hablábamos ya anteriormente que el corazón es la mente, la voluntad y las emociones. Entonces, cuando le dice que debe servirle con un corazón perfecto, le está diciendo que debe haber un equilibrio entre su mente, la voluntad y sus emociones, que estas partes tienen que ser íntegras. ¿Y qué es la integridad? Pues podemos definirlo como hacer lo correcto, aunque nadie me vea, hacer lo correcto, hacer lo que está bien. No importa si me ve uno, si no me ve nadie, si tengo una multitud viéndome, no importa, siempre es hacer lo correcto, y lo correcto nosotros sabemos que lo encontramos en la palabra. Así que, ¿cómo debemos entonces servirle a nuestro Señor? Con un corazón perfecto, con una mente, con la voluntad y con las emociones íntegras, siempre buscando agradar a Dios, siempre habiendo esa coherencia entre nuestra mente, entre nuestras acciones, entre nuestras emociones, que todo vaya en pos de un mismo propósito, que es el fin, agradarle a Dios. Y dice también que con un ánimo voluntario, es decir, que nosotras tengamos ese sentir de querer hacerlo, ese contentamiento, ese deseo de hacer las cosas, sí, tener la disposición en nuestro corazón para trabajar para el Señor, que no sea obligatorio, que no tengan que ponernos castigos o que no tengan que ponernos limitaciones, no, sino que sea de nuestro corazón el decir, yo quiero hacerlo para el Señor, yo tengo el deseo de hacer esto para Dios y hacerlo con alegría, ¿verdad? Que sea nuestro ánimo voluntario, dice la palabra, que lo queramos hacer, que no sea con condiciones, sino que nuestro servicio sea puro, sea genuino para el Señor. Entonces aquí en este verso vemos dos características. Una, que debe ser con un corazón perfecto, que seamos personas íntegras y que de esa forma nosotros sirvamos al Señor, como personas íntegras, como hijos auténticos del Rey. Amén. También dice que con ánimo voluntario, que de nuestro corazón salga el querer hacer las cosas, que sea con el deseo de agradar a nuestro Dios y de servirle. También vamos a leer en Deuteronomio en el capítulo 10, en el verso 12 dice la escritura así: Ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos tus caminos y que le ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Aquí nos da otra característica. Aquí nos dice que debemos servirle al Señor nuestro Dios con todo el corazón, con toda el alma. Es decir, y recalcamos con todo. No podemos hacerlo a medias. Por ejemplo, en el tiempo que existía la esclavitud, un esclavo no podía decirle a su señor, ahorita no, denme tiempo y más al ratito lo hago. No, o sea, si el señor decía tienes que hacer esto, el esclavo tenía que hacerlo en ese momento. El esclavo no podía decir hago tantito aquí, tantito allá. No, tenía que hacer todas sus actividades que su señor le mandaba. Así nosotros, amadas hermanas, podemos decir que somos esclavas del Señor, servidoras del Señor, y que debemos hacerlo con todo. No podemos hacer las cosas a medias y debemos buscar hacerlo con todo el corazón, con todo el alma, que no quede algo en nosotras de buscar en otra parte algo, de tener en una parte de nuestro corazón, quizá en nuestro trabajo y estar en la iglesia haciendo el servicio para el Señor. No, dedicar el tiempo pleno para el Señor, para su servicio, hacerlo con alegría como veíamos anteriormente. Entonces aquí llevamos 4 características ya de cómo debemos servir al Señor. Y esas 4 características la palabra nos las ha dicho. Entonces vemos que es con un corazón perfecto, con ánimo voluntario, con todo el corazón y con toda el alma. De esa forma debemos servir a nuestro Dios. Otra característica también es servirle con amor, ¿sí? ¿Cómo debo servir al Señor? Con amor. Y con amor a quién, ¿verdad? A Dios, claro, pero también a nuestros hermanos, porque también en eso manifestamos el amor hacia Dios, la obediencia hacia Dios y ese deseo de servirle a nuestro Padre. No debemos hacerlo queriendo que nos vean, queriendo recibir halagos, adulaciones. No debemos hacerlo queriendo recibir un reconocimiento del hombre, ¿verdad? Porque si lo hacemos de esa forma estamos con una motivación incorrecta. Debemos hacerlo
con el amor a nuestro Dios, ¿sí? No con otro propósito, no que haya otra cosa en nuestra mente cuando servimos al Señor, sino que solamente esté el amor a Dios. Vamos a leer en Juan, en el Evangelio de Juan, el capítulo 12, del verso 42 al 43. Dice la palabra de nuestro Señor. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Aquí el versículo nos dice, ¿verdad?, que había gobernantes en aquel tiempo que creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, no lo dijeron. ¿Por qué? Dice el último versículo, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es decir, que ellos preferían callar, que creían en nuestro Señor Jesucristo, que creían en las buenas nuevas que Jesús estaba predicando, preferían callarlo para no caer de la gracia de los gobernantes, de los fariseos. Preferían callar. Y a veces en nosotros ocurre lo mismo, amadas hermanas, que preferimos ser de gracia o recibir el favor del hombre que recibir el favor de Dios. Y esto es, amadas hermanas, es algo fuerte, pero a veces dejamos de lado nuestro servicio genuino a Dios y preferimos hacer lo que hacían estos gobernantes en aquel tiempo, recibir la gracia del hombre y hacer algo que sabemos que no está bien, pero para no caer de la gracia de esa persona, preferimos callar, preferimos no decir nada y secundar las acciones que son incorrectas delante de Dios para no caer de la gracia de los hombres. Y eso, amadas hermanas, definitivamente es incorrecto, está mal delante del Señor, y el servicio que nosotros hagamos definitivamente no va a ser del agrado de Dios, porque Él nos dice cómo debemos hacer las cosas. Ya veíamos que con un corazón perfecto, con integridad y con todo el corazón. Entonces no podemos estar divididos en esa parte. Cuando nosotros buscamos el favor de los hombres o la gracia de los hombres, vamos en pos de satisfacer las necesidades o los intereses de aquella persona, ¿sí? Mas no de Dios. Buscamos el reconocimiento de esa persona, mas no de Dios. Entonces nos olvidamos, ¿verdad? Para no perder la posición o para no perder el favor de aquellas personas, entonces preferimos apartarnos y dejar de lado lo que la Escritura nos dice o lo que somos para no fallar a esa persona, ¿sí? Vamos a leer también en Gálatas del 1 al 10, perdón, capítulo 1, verso 10, y dice así: pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esto, amadas hermanas, es fuerte y es delicado, ¿verdad? Pero el Señor nos ama tanto que en este momento nos está recordando, ¿verdad? Dice que si trato todavía de agradar a los hombres, entonces no me considere yo un siervo de Dios, un siervo de Cristo. Si nosotros buscamos el favor de los hombres y no el de Dios, simplemente no soy siervo de nuestro Dios. Simplemente no me puedo considerar un siervo. No hay medias tintas, no hay un siervo a medias. O soy o no soy. O busco la gracia del Señor, el favor del Señor, o busco la gracia y el favor de los hombres. ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que tú quieres, amada hermana? ¿Quieres recibir el favor de los hombres? Sirve a los hombres. ¿Quieres recibir el favor de Dios? Sirve a Dios. Amén. No nos podríamos dejar llevar, ¿verdad? Por el hombre. Sabemos que el hombre falla. Nuestros ojos siempre deben de estar puestos en nuestro Señor. Nuestros ojos siempre deben de estar puestos en Él, y nuestro servicio debe estar dedicado a Dios y no a los hombres, ¿sí? El enfoque de nuestro servicio siempre debe de estar Dios. Él es el centro de nuestro servicio. Él es el centro de nuestra vida. Por Él existimos. Por Él y para Él existimos. Entonces no hay más, amadas hermanas. El hombre no nos va a ofrecer nada. El hombre no nos va a dar el gran galardón que el Señor nos habla. El hombre no, el hombre falla. Sin embargo, Dios no. Entonces nuestro servicio debe de estar siempre para el Señor, ¿sí? Nuestro centro de nuestro servicio debe de ser Dios. Que cada que nosotros pensemos en hacer algo en la iglesia, en hacer algo en el ministerio, nuestro motivo debe de ser Dios.
deseo de servir debe de ser Dios. Y el deseo de satisfacer a alguien no va a ser al hombre, debe de ser Dios, siempre Dios, amadas hermanas. Ahora también aquí ocurre otra cosa. El hecho de que usted y yo sirvamos a Dios no quiere decir que tengamos una relación verdadera, una relación auténtica con Dios, ¿sí? Vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 4, en el verso 11. Amén, gloria a Dios. Primera de Pedro 4:11 dice así: Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ok, esta cita va relacionada con lo que les decía. Siempre debe ser Dios, siempre tiene que ser Dios el centro del universo, y la gloria solamente la tiene que recibir Dios. Nosotros no, porque nosotros solamente somos siervos del Señor, y como dice la palabra, siervo inútil soy, porque lo que tenía que hacer, eso hice. Entonces, la gloria de todo lo que hagamos siempre es para el Señor, porque todo es para Él. Amén. Ahora sí les decía que no porque nosotros sirvamos dentro de la iglesia o en un ministerio es sinónimo de que tenemos una relación con Dios. No siempre ocurre de esta forma, amadas hermanas. Vamos a leer ahí en Mateo 23. Mateo 23 en el verso 23 al 28. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Aquí la palabra es fuerte, ¿verdad? Y habla a los escribas y fariseos y les dicen repetidas ocasiones hipócritas. Y los compara, ¿verdad?, con los sepulcros. Dice, son sepulcros blanqueados, pero por dentro están llenos de huesos secos. A veces, amadas hermanas, nos ocurre algo similar. Y esto de verdad es hasta un poco incómodo hablarlo, pero pues la palabra del Señor nos habla en esta hora, ¿verdad? Y gloria a Dios porque así lo hace nuestro Dios. Aquí nos habla de los escribas y los fariseos, ¿verdad? Ellos servían en el templo. Ellos tenían una posición alta en el templo. Sin embargo, era pura apariencia, ¿verdad? Ellos realmente no estaban cerca de Dios. Ellos realmente no tenían un amor por Dios, no estaban cerca de Dios, no adoraban ni servían de una forma genuina, no honraban a Dios con sus acciones, solamente de palabra. Ellos solamente hacían las cosas, ¿verdad?, en apariencia, lo que los demás podían ver, pero en su interior había algo más. En su interior estaba muy diferente, ¿verdad?, a lo que se podía ver por fuera. Por eso el Señor les habla muy fuerte y les dice, escribas y fariseos hipócritas. Les dice, ¿verdad?, porque limpian el vaso y el plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Los compara también con sepulcros blanqueados, que por fuera dice están hermosos, pero por dentro están llenos de huesos muertos y de toda inmundicia. Nosotros, amadas hermanas, a veces, y no solamente nosotras, o sea, en general, ¿verdad?, cambiamos el orden como deben de ser las cosas. A veces tomamos el ministerio y una relación íntima con Dios. Así lo vemos. Primero el ministerio y después una relación íntima con Dios. Y no es primero el ministerio y por consecuencia una relación con Dios. El orden correcto es una relación con Dios y después el ministerio. ¿A qué me refiero con esto, más hermanas?
A veces preferimos ocultar cosas por aferrarnos al ministerio, porque no nos quiten de donde estamos sirviendo, de la alabanza, de el coro, de la predicación, de el liderazgo, donde estemos funcionando. Preferimos callar cosas, preferimos minimizar cosas que hacemos para que no se nos sea removido de un ministerio. ¿Y qué estamos haciendo con esto? Tener en primer lugar el ministerio y después mi relación con Dios. A veces, en ocasiones, también nosotros criticamos y juzgamos a nuestros líderes o a nuestros colaboradores. Y también eso, amadas hermanas, no es correcto. Por fuera decimos, bueno, estoy en un ministerio y soy sierva de Dios, ¿verdad? Soy siervo de Dios, soy ministro de Dios. Y gloria a Dios por eso. Pero que no solamente sea en una apariencia, que no solamente sea en lo que los demás pueden ver, sino que también sea ese amor y esa alegría, ese deseo y ese deseo genuino en nuestro interior. Que también seamos íntegros desde nuestro interior, ¿sí? A veces amamos más el lugar que a Dios. Amamos más la posición en la que estamos, amamos más el ministerio que a Dios. Dejamos de ver a Dios y solo vemos al hombre o solo vemos el ministerio. Nos olvidamos por un momento de Dios y es que ocurre realmente, amadas hermanas. Y en ese tiempo yo le invito a que usted pueda reflexionar respecto a su servicio. Yo no quiero ofenderla porque yo no conozco su servicio, yo no conozco su corazón, pero el Señor sí. Nosotros, amadas hermanas, debemos tener un servicio genuino, un servicio con amor a nuestro Dios. Nosotras no podemos amar más el ministerio que a Dios. No podemos amar más la posición o el título o el nombramiento que a Dios. No. Primero debe ser mi relación con Dios, y si yo sé que algo está incorrecto en mi interior, en mi ser, en mi corazón, que hay algo que estoy guardando, primero tengo que estar en orden con Dios, para que por consecuencia el ministerio también sea fructífero. No puedo tratar de tener un ministerio o tener un servicio a Dios sin que haga bien las cosas. Si no tengo una relación con Dios, mi ministerio no va a fructificar. Así que tengo que tener una relación con Dios. Eso es lo principal. Una relación íntima y auténtica con Dios, y por consecuencia el ministerio vendrá, por consecuencia el ministerio crecerá, por consecuencia el ministerio será fuerte. Pero la base de todo es el servicio a Dios. Debemos preparar nuestro corazón para servirle a Dios. No es lo contrario. No es primero recibo el ministerio y después me preparo, ¿no? Nuestro diario preparar, digamos que podríamos decir que el ministerio es como un premio a nuestra relación con Dios, ¿sí? No lo contrario. Amén. A veces nos pasa, amadas hermanas, que estamos, por ejemplo, cuando van a hacer las fiestas, preparando algo para nuestro Señor, y ocurren fricciones entre nosotros, hay disgustos entre nosotros, o hablamos mal de entre nosotros, y estamos preparando algo para el Señor. ¿Acaso eso será una ofrenda grata a Dios? ¿Ese sacrificio, esa ofrenda que le llevamos será grata para Él? No, amadas hermanas, porque estamos preparando eso para Dios, pero estamos peleando, estamos disgustadas. No, amadas hermanas, tenemos que cuidar esa parte. Vamos a leer en Mateo 5, 23 al 24. Dice la palabra de Dios: Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Amén. Nos dice que si recordamos que nuestro hermano tiene algo contra nosotros, dejemos ahí nuestra ofrenda y vayamos y nos reconciliemos con nuestro hermano. Entonces, tenemos que estar bien con nuestro hermano, bien con Dios, para que nuestro servicio a Él suba como un olor grato y sea agradable para Él. Amén. Vamos a leer también en Colosenses en el verso 23 al 24. Esta es una cita también que conocemos muy bien. Colosenses 3, 23 al 24 dice así: Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Nos dice entonces que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos haciéndolo como para el Señor.
Y es que es así, amadas hermanas, dicen no como para los hombres. Si nosotras queremos entregar un servicio, una ofrenda a Dios, lo vamos a querer hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y así tiene que ser en todo. En nuestro trabajo, en nuestro hogar, debemos hacerlo como si fuera para el Señor, con alegría, con gozo, con integridad, con servicio, con un ánimo voluntario, ¿sí? Debemos hacerlo todo como para el Señor. Amén. Cuando hacemos en el servicio de esta forma, pensando solamente en nuestro Dios, que nuestro centro sea nuestro Dios, será un servicio genuino, será con amor, será limpio, sin intereses personales, sin ver al hombre, será solamente para mi Dios. Es algo que yo le estoy entregando a mi Dios. ¿Cómo quiero entregarle eso a Dios? Ese servicio. Pues lo mejor, ¿verdad? Quisiéramos entregarle a nuestro Dios algo tan perfecto, algo tan hermoso, algo bonito. Pues así, amadas hermanas, tenemos que trabajar desde nuestro interior para entregarle algo agradable a Dios. El servir, amadas hermanas, es una demostración de amor a Dios. La palabra amor en hebreo es ahava, ¿sí? Así es, ahava. Y usa una raíz que es hav, H-A-V. Y esa raíz significa dar. Así que podemos entender, amadas hermanas, que el verdadero amor no es lo que yo tomo de alguien, sino es lo que yo le estoy dando. Dice en la palabra, ¿verdad? Un versículo muy conocido, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Dios nos amó tanto, dice que dio a su Hijo unigénito. Entonces aquí vemos esta parte, ¿verdad? Que el amar, el verdadero amor, no es lo que yo puedo recibir o sacar de alguien o de algo, sino es lo que yo puedo darle, lo que yo puedo ofrecer. Amén. Entonces, nuestro servicio a Dios decíamos que tiene que ser con amor. ¿Qué es lo que yo puedo ofrecerle a mi Señor? De Dios yo voy a recibir las bendiciones y eso no hay duda. Pero ¿qué es lo que yo puedo ofrecerle al Señor? ¿Qué es lo que yo le voy a entregar a mi Dios? Amén. El siguiente punto dice que debemos hacerlo por agradecimiento. Y cuando nosotros, amadas hermanas, estamos agradecidos con alguien de quien hemos recibido un favor, de quien hemos recibido algo bueno, buscamos la forma de poder no devolver el favor, sino ser condescendientes con ellos, de poder también mostrarles que estamos con ellos, que cuentan con nosotros, buscamos la forma de estar bien con ellos. Jesús, amadas hermanas, ¿qué hizo por nosotras? Jesús dio su vida. Jesús fue a la cruz del Calvario para remisión de cada una de nosotras, amadas hermanas. ¿Qué más queremos recibir? ¿Qué más queremos recibir de nuestro Dios? Jesús fue a morir por nosotras y nos dio su salvación, nos dio la salvación que hoy podemos disfrutar. Así que, amadas hermanas, si ya Jesús nos dio todo porque nos dio la puerta abierta hacia la eternidad, nos dio la puerta abierta a estar cerca de Dios, del Padre, Dios dio la puerta abierta para obtener esa salvación hermosa. ¿Qué más queremos recibir, amadas hermanas? Ahora, si Él ya nos dio algo, nosotras debemos corresponder. Vamos a leer en Hebreos 12:28. Hebreos 12:28 dice así: así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Así que nosotros recibimos un reino inconmovible y debemos sentir gratitud, ¿verdad? Y dice, y mediante ella servir a nuestro Señor, ¿verdad? Con temor y con reverencia. Entonces debemos servir a nuestro Dios también por agradecimiento. Amén. Entonces, así que, amadas hermanas, decíamos que Jesús ya dio todo por nosotras. Él ya lo ofreció todo. ¿Y qué estamos dando nosotras en respuesta a ese sacrificio perfecto? A esa muestra de amor. ¿Qué estamos ofreciendo, amadas hermanas? ¿Qué estamos dándole a nuestro Señor Jesucristo? ¿Cómo es nuestro servicio a Él? Si tú ya sirves al Señor, medita, ¿qué estoy ofreciendo a mi Dios? Si fuera algo literal, algo que pudiéramos ver, ¿cómo le estoy ofreciendo? Limpio, sucio, doblado, arrugado. ¿Cómo estamos ofreciendo nuestro servicio a Dios? ¿Con un corazón perfecto? ¿Con ánimo voluntario? ¿Con amor? ¿Con gratitud? Y si aún, hermana, todavía no sirves al Señor, es un buen momento para que empieces tu servicio a Dios
y lo hagas de una forma que le agrade, lo hagas de una forma que Dios se sienta orgulloso, que Dios pueda decir, esta es mi hija y me está entregando una ofrenda hermosa y yo la recibo. Amén. Servicio por gratitud es el que nos habla en las mujeres que veíamos el estudio pasado. Una fue liberada de los 7 demonios, dice que otras fueron sanadas, y ellas servían a Jesús y le seguían por gratitud. Amén. También nuestro servicio debe de ser una entrega total. Amén. No podemos servir a Dios a medias, como decíamos hace rato, ¿verdad? No podemos servir a Dios un momento y bueno, esta semana, de este mes a este mes le sirvo a Dios y después me ocupo de mis cosas. No, así no es el servicio a Dios. Nuestro servicio a Dios debe de ser una entrega total y plena. Amén. No podemos ofrecerle a nuestro Dios un servicio mal hecho. ¿Cómo nos sentimos nosotros cuando, por ejemplo, algo se descompone en casa y llamamos a alguien, no sé, una tubería, llamamos al plomero y nos hace un mal trabajo? Pues decimos, ¿cómo puede ser posible? De esa misma forma, ¿verdad? No podemos ofrecerle a nuestro Señor un trabajo mal hecho, un servicio solo porque tengo que cumplir, porque pues no me queda de otra, tengo que hacerlo. No, amadas hermanas, nuestra mente debe estar Jesús, en nuestra mente debe estar Dios y que ese servicio lo estamos haciendo para el Señor. No podemos decir, ay, pues déjalo así y ya hazlo como quede. No, amadas hermanas, tenemos que hacer un servicio perfecto para Dios, lo más mejor que se pueda, lo bien hecho. Tenemos que hacer un servicio con todas las características que ya hemos estado viendo, ¿sí? No podemos hacerlo mal o incompleto o de malas o de mala manera o renegando. No, no puede ser de esa forma, amadas hermanas. Tenemos que hacerlo como va a ser agradable delante de Dios, ¿sí? Tenemos que hacerlo como la escritura nos ha ido enseñando a través de este estudio. Amén. Vamos a leer en Mateo 6:24. Dice así: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrece al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Así que, amadas hermanas, no podemos nosotras servir, dice que a dos señores, ¿verdad? O servimos a Dios o servimos a la carne, a lo terrenal. ¿A quién vamos a decidir servir? No podemos servir a dos porque vamos a quedar mal con uno. Vamos a amar más a uno que a otro. Entonces no podemos trabajar a medias, ¿verdad? El Señor no es un trabajo de medio tiempo, es de tiempo completo, ¿sí? Si Dios nos ha estado dando ese privilegio de servirle, si Dios nos ha estado dando la oportunidad de ser parte del ministerio, porque no desde siempre. Recordemos que anteriormente la mujer no podía hacerlo y hoy en día lo podemos hacer. Tenemos ese privilegio, amadas hermanas. Hagamos un trabajo bien, hagamos un servicio que a Dios le agrade, que sea como ese aroma grato delante de su presencia. Esmerémonos, amadas hermanas, por entregarle al Señor lo mejor de nosotras, lo mejor que tengamos, lo mejor que hay en nuestro corazón, y que sea como veíamos al principio, ¿verdad? Con un corazón perfecto, que sea con toda el alma, con todo el corazón. Amén. El servir a Dios, amadas hermanas, es algo hermoso, ¿verdad? Dice que vamos a recibir nuestra recompensa, decía en Colosenses, porque de Él vamos a recibir la recompensa. Pero también debemos saber la otra parte, ¿verdad? El servir a Dios requiere de sacrificio, y no me malentienda, el sacrificio no interpretado como carga o como un pesar, sino el sacrificio como una ofrenda. ¿Y qué es una ofrenda? Dice que es aquello que se presenta o se entrega en modo de admiración. El servir a Dios requiere de sacrificio, amadas hermanas. Y yo sé que usted conoce esta parte. El servir a Dios a veces nos obliga, por así decirlo, a renunciar a muchas cosas, ideales quizá. Cuando lo hacemos de una forma genuina y como dice, ¿verdad? En una entrega total, a veces duele el ministerio. Pero dice que nada se compara con esa gloria venidera. Y no se compara, ¿verdad? En que estamos haciendo ese servicio para el Señor. En que estamos ofreciendo lo mejor de nosotros para nuestro Rey, para nuestro Padre que está en los cielos. Vamos a leer en 2 de Samuel, en el capítulo 24,
en el verso 24. Amén. Dice así la palabra de Dios. Y el rey dijo a Arauna, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Dice que no iba a ofrecerle nada al Señor que no le costara, ¿verdad? Dijo, no le voy a ofrecer holocausto que no me cueste nada. Amén. Sino que lo que le iba a ofrecer al Señor tenía que costarle, tenía que hacer un sacrificio para ofrecérselo a Dios. Así que, amadas hermanas, nosotros es la misma situación. Si queremos ofrecerle algo a Dios, tiene que llevar un sacrificio. Tiene que haber un sacrificio, amadas hermanas. Vamos a leer en el Salmo 126, verso 6, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. ¿Sí? El que con lágrimas siembra, con regocijo cosecha, amadas hermanas. El ministerio, el servir a Dios, demanda un sacrificio. Demanda un sacrificio y a veces no sabemos, ¿verdad?, cuál o cómo va a ser ese sacrificio, pero cuando se hace con amor, amadas hermanas, cuando se hace con agradecimiento, con gratitud a nuestro Dios, y cuando se hace como Él lo pide, ¿verdad?, con un corazón sincero, con un corazón íntegro, perfecto, con un ánimo voluntario, con todo el alma y el corazón, nada pesa, amadas hermanas. Hemos conocido siervos ejemplares, siervos que han entregado su vida a servir al servicio a Dios, y que hoy, amadas hermanas, esos siervos descansan con su Señor. Que vemos en ellos que se puede y que no pesa. El servir a Dios no pesa, amadas hermanas. El servir a Dios es maravilloso. Es algo que no se puede comparar con nada terrenal, amadas hermanas. Vamos también a leer en Mateo 5, verso 10 al 12, dice así. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Dice que nuestro galardón es grande. Gozaos y alegraos, dice la palabra, amadas hermanas. Que tu servicio sea de esta forma, amada hermana. Que tu servicio a Dios sea agradable. Que nuestro Dios, cuando reciba ese servicio, pueda sentirse feliz, pueda sentirse alegre y orgulloso de ti, amada hermana. Sírvele al Señor con todo tu corazón. Aprovecha tu vida, aprovechen sus fuerzas, aprovechen todo lo que son en este momento de su vida. Y entréguense a Dios, entreguen su corazón a Dios, entreguen su servicio, su sacrificio a Dios. Y bueno, amadas hermanas, concluimos nuestro estudio de este mes de octubre. Yo deseo en mi corazón que este estudio haya sido de edificación para su vida, que usted pueda compartirlo también con su familia, con conocidos, ¿verdad? Que podamos ser de bendición para otras personas. Yo deseo que nuestro Dios le bendiga en gran manera, que le conceda bendiciones espirituales y que usted esté todos los días al servicio del Rey. Shalom.